Y listo. Muchísimas gracias. Estamos hoy a miércoles 26 de agosto. Comentaba que estamos en nuestra octava reunión. Ya por 8 ocasiones hemos estado platicando de un libro en una versión más adaptada juvenil, con otro tipo de diálogo más breve, que se acerca al lenguaje de los jóvenes para conocer la historia de esta chica Edith Eger. Hemos estado ya platicando y justo ayer nos quedamos en una, pues ahora sí que en una grata noticia, difícil a la vez por las condiciones en las que encuentran a Magda y a Edith, pero los soldados estadounidenses están entre torres de cadáveres hablando si hay alguien por ahí, alguien que esté con vida. Y gracias a una latita que tenía de sardinas, Magda por ahí, hay un destello, un rayito de luz que llama la atención del soldado. El soldado logra apreciar de dónde viene esa pequeña luz y se acerca hacia Edith y también a Magda. Entonces ellas son rescatadas en condiciones deplorables y obviamente no es, ahora sí ya me salvé, ahora hay que preguntarnos qué sigue, porque la guerra, aunque parece que ya terminó, Hitler ya está muerto, se suicida, pues ahora viene qué van a hacer con las personas que estaban en los campos de concentración. Ese es el detalle duro de esta situación. Aquí tenemos la portada del libro, terminamos hoy con él. Edith, les muestro, es la pantalla que les he estado compartiendo a lo largo de las charlas. Esta gran señora psicóloga termina sus últimos días junto al hombre que amaba. Hoy vamos a hablar un poquito de él, de dónde sale el amor de su vida y termina en Estados Unidos para convertirse en una psicóloga. Así que este es el libro con el que terminamos hoy y les platico si en septiembre a ustedes les interesa y desean continuar. Vamos a conocer a una mexicana nacida en Mexicali de nombre Elma Correa. Ya ha escrito un par de novelas, ha tenido reconocimientos en los trabajos que entrega, pero esta más reciente, del año 2026 justo, que se llama Donde termina el verano, pues la vamos a abarcar. Es una historia que sí nos lleva a conocer un lado de México, un lado de frontera, una situación de dos niñas de 12 años de nombre Aline y Elisa, perdón, Aime y Elisa, que van a estar comprometidas y creyendo que la amistad va a ser eterna. Pero hay un hecho, algo sucede el día en el que Elisa se va a despedir porque ella es muy talentosa en atletismo. Y al ser talentosa en atletismo ha conseguido una beca para ir a Monterrey. De esa manera seguir estudiando, pero dedicarse como atleta de alto rendimiento a esa carrera deportiva de la cual sus papás tienen grandes esperanzas. La vida después da un giro y ellas se reencontrarán cuando la que era más débil termina siendo que es la que ahora manda y la que era más fuerte ha terminado con un cambio, un giro de 180 grados en su vida, donde termina el verano. Entonces, este es el que vamos a abarcar. Y cuando yo lo siga avanzando, yo además lo veo en Ciudad de México en un club presencial, pero también Elma se va a poder reunir con nosotros por Zoom. Entonces, aunque nosotros aquí, nosotros adultos, no lo hayamos terminado, sería interesante y a quien le interese, les comparto la liga del Zoom. Nos vemos el 10 de septiembre y nos conectamos a las 6 de la tarde, tiempo de Ciudad de México, y podemos platicar con Elma. No creo que lleguemos a dar como un spoiler total de la novela, pero sí sería muy interesante ya escuchar de ella, de su propia voz, cómo surgió esta historia. Bueno, hasta aquí me quedo con mi comercial. Si saben de alguien que le interese, porque ya lo haya leído, porque quiere conocer a la escritora, pues compártanle mi teléfono y le doy el Zoom y nos vemos ese día 10 de septiembre. Pues bueno, ahora yo les voy a platicar sobre otra vez mi apapacho literario, que es un obsequio para el alma. Y les traigo hoy una lectura chiquitita que dice así, me quejaba. Y el me quejaba, creo que yo lo aplico mucho con mis hijos cuando les digo como frase que repito, yo creo que de mis padres, de que cómo te quejas si somos bendecidos, tienes todo, ya quisieras, ¿qué pasaría si estuvieras o no tuvieras esto, o no tuvieras vacaciones, o pides tal cosa? Y como que parece que siempre termino reprendiéndolos porque se quejan de algo. Entonces yo leo esto y creo que me cae, pero como anillo al dedo, porque también yo como adulto a veces no valoro
todo lo que tengo y solamente lo menciono a los más pequeños de mi casa. Entonces, vale la pena que nos recuerden de vez en cuando que tenemos todo. Y también lo ligamos con el libro que estamos leyendo. Dice, me quejaba de mi exceso de trabajo hasta que me despidieron del mismo. Me quejaba de mi dolor de pies hasta que vi a un hombre sin piernas. Me quejaba de mis padres hasta que los perdí. Me quejaba de mi economía hasta que observé cientos de hombres sin un centavo en el bolsillo. Me quejaba de la injusticia hasta que comprendí que yo era el más injusto. Me quejaba de mi hermano hasta que lo vi por última vez. Me quejaba de que tenía hambre hasta que un día observé a unos niños que morían en su deseo de comer, quedándose literalmente en los huesos. Me quejaba de lo negativo hasta que comprendí que en la vida hay que dar, no esperar a que te den, hay que ayudar, no esperar a que te ayuden, hay que ser positivos. Me quejaba hasta que me quejé de forma diferente. Me quejaba del desamor hasta que conocí el amor. Me quejaba de la incomprensión hasta que me atreví a comprender y ser yo el que daba primero. Me quejaba de mi soledad hasta que mi bebé atrapó con sus manitas los dedos de mi mano. Me quejaba del desinterés hasta que intenté interesarme por los demás. Me quejaba de la soledad hasta que busqué un amigo y dejé de esperar a que él llegara primero. Me quejaba de que los demás solo pensaban en ellos hasta que empecé a pensar más en los demás que en mí. Y a partir de ese día, nunca faltó alguien que imaginara en qué estaba. Me quejaba de que nadie daba el primer paso hasta que me atreví a darlo yo. Y cuando cambié la forma en que me quejaba, automáticamente cambió mi vida y mi forma de pensar. Así que ahí está. Vamos a dar nosotros el primer paso, aunque a veces duela, porque esperamos que sea el otro el que lo dé. Pues hagamos mano cadena, ¿no? Y yo creo que si ponemos ese ejemplo, la semilla va a quedar en los demás. Y así está Edith demostrándonos que ella nunca se dio por vencida, ¿no? Siempre tenía en su mente lo más poderoso, lo que nunca le iban a poder quitar, tenía la libertad en su mente. Bailó para ella y se puso metas de tal manera que llegó este día y su liberador, un soldado estadounidense, le da unos chocolates, la pone en una carretilla junto a su hermana y la lleva a un espacio donde iban a cuidar de ella, en teoría. Pero lleva mucho tiempo el proceso hasta que ya por fin se siente fuerte y conoce al que sería el amor de su vida. Entonces, con esto terminaríamos hoy este libro y bueno, arrancamos. ¿Les parece? ¿Listos, Camila, Isabel, Gilberto, Carmen? ¿Ya tienen su bebida favorita? ¿Qué están tomando? Yo un café frío, pero al rato lo vuelvo a calentar. Dice así, mi libertador y mi agresor. Las veces que me permití imaginar un momento como este, el fin de mi cautiverio y el final de la guerra, visualizaba mi pecho desbordante de alegría. Me imaginaba gritando con todas mis fuerzas, soy libre, soy libre. Sin embargo, ahora no tengo voz. Somos un río silencioso, una corriente formada por los liberados que fluye desde el cementerio hasta la ciudad más cercana. Voy montada en una carretilla improvisada. Las ruedas rechinan. A duras penas consigo mantenerme consciente. No hay alegría ni alivio en esta liberación. Estoy segura que Magda camina a mi lado, mi hermana. Del dolor que me recorre todo el cuerpo cuando la carretilla da una sacudida, también estoy consciente. Durante más de un año no me he permitido el lujo de pensar qué duele y qué no duele. Solamente he podido pensar en cómo mantenerme a la altura de los hechos, cómo adelantarme un paso para conseguir algo de comida, en cómo caminar lo suficientemente rápido, en no detenerme, en seguir viva, en no quedarme atrás. Ahora que este peligro ha pasado, el dolor en mi interior y el sufrimiento a mi alrededor convierten la conciencia en una alucinación. Parece que estoy en una película muda. Parece que estoy en un desfile de esqueletos. Nadie quiere acogernos. Hitler lleva muerto menos de una semana. Alemania todavía no se ha rendido oficialmente. La violencia, aunque va disminuyendo en Europa, como quiera, se sigue hablando de guerra. La comida y la esperanza escasean en todo el mundo. Y nosotras, las antiguas prisioneras, seguimos siendo el enemigo para algunas personas. Seguimos siendo parásitos,
seguimos siendo alimañas. La guerra no pone fin al antisemitismo. Los soldados estadounidenses nos llevan a Magda y a mí a una casa en la que vive una familia alemana. El padre, la madre, la abuela, tres hijos. Ahí es donde les indican que vamos a vivir y nos van a recibir, hasta el momento que tengamos fuerzas suficientes para viajar a nuestra ciudad natal, que se llama casa. Tengan cuidado, nos advierten los soldados en un alemán un poco defectuoso y nos dice, todavía no se ha firmado la paz. Puede pasar cualquier cosa. Los padres alemanes trasladan todas las posesiones de su familia a una habitación. El padre cierra la puerta con una llave y los niños nos miran fijamente uno tras otro y luego corren a ocultar la cara detrás de las faldas de su madre. Somos recipientes de una fascinación extraña y a la vez les damos miedo. Estoy acostumbrada a la crueldad automática, así que esto no me sorprende. Los soldados nos llevan a la habitación de esa casa en la que vamos a dormir. Es el cuarto del bebé, del más chico de la casa. Hoy percibo que también somos huérfanas de guerra, huérfanas de madre, de padre, pero más de guerra. Me meto en una cuna de madera. Soy así de pequeña. Peso 31 kilos. No puedo caminar por mí misma y me siento como un bebé. Apenas pienso en palabras, pienso en términos de dolor y de necesidad. Lloraría para que me pudiera abrazar a alguien, pero no hay nadie que pueda abrazarme. En eso mi hermana Magda se acurruca conmigo en la camita y nos hacemos bolita. O sea, ya terminó, somos huérfanas de guerra y qué impresionante imagen te está diciendo, donde peso 31 kilos, me recibió una familia alemana y soy un monstruo para ellos. Me tienen que recibir porque ya es obligación, pero no soy bien recibida a la vez. Ahora, después de esa casa que me estoy dando saltos en el tiempo, a ellas por fin las van a estar trasladando a Austria. Esa Austria que sigue ocupada, pero ahora por los rusos, no por los alemanes. Durante las varias horas que dura el trayecto en tren de la ciudad Wels a la ciudad de Viena, a través de la Austria ocupada por los rusos, me empiezo a rascar un sarpullido. Es provocado por los piojos o por la rubiola que me sigue cubriendo todo el cuerpo. Vamos a casa. Eso me pone feliz. 2 días más y estaremos en la ciudad, mi ciudad natal. Y aún así, es imposible separar la alegría para volver a casa de la devastación por la pérdida que siento. Yo sé que mi madre está muerta y seguramente también mi padre y mis abuelos. Volver a casa sin ellos es como volver a perderlos. Pero pienso, tal vez Clara siga viva y eso me permite esperar. Y también pienso en Eric, tal vez Eric siga vivo. Cuando estaba presa, tenía mucha esperanza y esa imaginación me daba mucha fe. En el asiento contiguo al nuestro van sentados dos hermanos. También son supervivientes y huérfanos como nosotros. Ellos son de casa, de la ciudad casa. Se llaman Lester y se llama el siguiente hermano Imre. A su padre le dispararon por la espalda cuando caminaba para salvarlos. Nos tenemos el uno al otro, dijo este chico Lester. Tenemos suerte, mucha suerte. Y así estamos nosotras, Magda y yo. Nos tenemos la una a las otras. Somos casos atípicos, porque los nazis no solo asesinaron a millones de personas, asesinaron a familias enteras. Y ahora, junto a lo inconcebible, esa lista de desaparecidos y muertos, nuestra vida continúa. Nos miramos fijamente en una ventanilla, vemos campos vacíos, puentes destruidos, todo el frágil nacimiento de los cultivos. El estado de ánimo que impera en los pueblos que atravesamos no es de alivio ni de celebración. El ambiente reinante es de gente con incertidumbre y de gente con hambre. La guerra terminó, pero sabemos que no ha terminado. Entonces, el paso que sigue, las imágenes a lo que se van a enfrentar, más huérfanos, ese caso, el ejemplo que les pongo breve de estos dos hermanos, Lester e Imre, que también van a la ciudad de Casa en Hungría, que ya no va a ser de Hungría. La sorpresa es que cuando ellas por fin llegan, van a descubrir que vuelve a ser de Checoslovaquia. Entonces, esos cambios de no ser de algún lado, no tener un lugar, un destino fijo al cual llegar, saber que posiblemente Clara y el padre no sigan con vida,
es una incertidumbre total. Ahora volvemos a conversar de estos dos hermanos que conocieron en el trayecto. Lester e Imre deciden quedarse en Viena unos cuantos días más. Prometen, de la plática que hemos tenido, que algún día irán a vernos a nuestro hogar. Magda y yo subimos a otro tren que nos llevará en dirección noroeste hasta Praga, en un trayecto de 8 horas. Un hombre bloquea la entrada al vagón y nos dice despectivamente, nuestra gente, en eslovaco. Los judíos no viajan en este vagón, nos dijo, tienen que viajar en el techo del tren. Así que mi hermana Magda me susurra, los nazis perdieron, Edith, pero parece que todo sigue igual que antes. Entonces no hay beneficios, ellos siguen siendo de esa raza perseguida y no les van a permitir tener ese goce de viajar en un vagón normal, tienen que irse en un techo, porque ahí está todavía impregnado el odio y el antisemitismo. Entonces, de aquí me continúo y dice en ese viaje, en ese trayecto, que Edith se acurruca junto a Magda. Ella habla del futuro y se topan con otro chico de nombre Lassie. Lassie le dice a Magda, voy a ser médico. Es un noble joven que, como yo, está prácticamente muerto hasta los huesos, pero ha sobrevivido. Lassie, así como yo, tenemos fe de que nos vamos a curar. La ambición que siente él por ser médico me tranquiliza, me asombro. Salió de campos de exterminio conservando sus sueños. Yo pienso de pronto en Eric. Él también quiere ser médico. Si Eric está vivo, ¿mantendrá intacto ese deseo por sus estudios? Parece un riesgo innecesario, pero lo estoy imaginando. Lassie dice de pronto que tiene un tío en Estados Unidos, en Texas, y dice que él irá ahí a trabajar y que ahorrará para la universidad. En eso mi hermana me sorprende y dice, pues yo también algún día iré a Estados Unidos. Y eso es lo que pasa. Ella ya está decretando su futuro. Tienen una tía y recuerdan a la hermana de su padre que vivía en el Bronx de Nueva York, la tía Matilda. Y de algún lado del espíritu de Magda hay esperanza porque dice, yo algún día también viajaré a Estados Unidos. Y creo que está pensando en la tía Matilde. En ese techo del vagón, todas las personas que están a nuestro alrededor casualmente están hablando de Estados Unidos o de Palestina. Pero yo pienso, ¿por qué seguir luchando por sobrevivir en un lugar que no nos quieren? Vale toda la pena pensar en Estados Unidos. Imagínense la esperanza de dar con alguien que te pueda ayudar con trámites y poder llegar hasta ese destino, porque los soldados estadounidenses lo salvaron. Entonces, de repente, ya llegan a la ciudad de casa y ocurre algo sin precedente, la emoción total, porque dicen que cuando ya abren los ojos y se bajan de ahí, en pleno centro de la ciudad, junto a la entrada de un parque, hay un cartel de un concierto que se anuncia con la actuación de una violinista solista. La foto que aparece en el cartel es la de la hermana de Magda y de Edith. Allí, sobre el papel, está Clara sosteniendo su violín. Qué gran esperanza de que Clara está viva. Clara, lo último que supimos es que estaba estudiando con un profesor en Budapest, porque si recuerdan, la mamá no quería que se fuera a vivir a Nueva York. Entonces le dijo, mira, Clara, si no es Nueva York, será Budapest. Cuando ya llega el toque de queda, cuando ya los van a encarcelar, atrapar y llevar al campo de concentración, Clara se refugia con un profesor y ese profesor le pide por advertencia y por sugerencia es, te voy a llevar a un convento, ahí te vas a refugiar y no van a dar contigo. Entonces es la manera en que Clara se salva y ese reencuentro pues lo deja todo con una gran ilusión. Ven un póster de que su hermana se está dedicando a dar conciertos. En el siguiente capítulo, cuando van pasando de Viena y de Viena ya van a llegar por fin a casa o en húngaro se dice Cosice, dice Edith y nos sigue narrando. Bajamos del tren en Košice, o casa, nuestra ciudad natal, la cual ya no pertenece a Hungría, ahora forma parte de Checoslovaquia. El sol de junio nos ciega los ojos. No tenemos dinero para un taxi, no tenemos dinero para nada. No tenemos dinero ni para contratar o rentar algún departamento. Nuestro departamento, el antiguo familiar, está ocupado y no sabemos cómo nos lo vamos a arreglar para vivir. Pero estamos en casa. Estamos dispuestas a buscar a nuestra hermana Clara
porque ahí en ese póster decía que iba a dar un concierto y que dio un concierto en Praga hace unas semanas. Así que Clara está viva en algún lugar. Atravesamos un parque en dirección al centro de la ciudad de Košice. La gente está sentada en mesas con bancos al aire libre. Los niños se reúnen alrededor de fuentes. Ahí está el reloj desde donde mi amiga Sara y yo observábamos cómo los otros chicos llevaban o llegaban a platicar con nosotros. También observó el balcón del taller de nuestro padre, ese sastre, mi padre adorado, con unas insignias de oro en el barandal. Está aquí, estoy segura de ello. Puedo oler su tabaco y notar su bigote en la mejilla. Pero para mi sorpresa, las ventanas del taller de mi padre están oscuras. Caminamos hacia nuestro departamento en la calle Kossuth Lajos número 6 y en esa banqueta cerca del lugar donde estaba estacionado el camión que nos trasladó a la fábrica de ladrillos, se produce un milagro. Está ahí Clara. Clara, mi hermana, se materializa saliendo por la puerta principal. Lleva el cabello recogido con una trenza como nuestra madre. Lleva su violín. Cuando me ve por fin, deja caer la funda del violín en la banqueta y se echa a correr hacia mi hermana y hacia mí. Está llorando. Di Cuca, Edith, me grita. Me toma en brazos como a una bebé. Sus brazos son una cuna para mí. No nos abraces, dice Magda. Estamos llenas de chinches y de llagas. Creo que lo que quiere decir es, querida hermana, estamos llenas de cicatrices. Lo que quiere decir es, no permitas que lo que hemos visto te haga daño a ti, Clara. No lo empeores. No nos preguntes qué nos pasó. No te desvanezcas con nuestra vida. Clara, aún ya sí, nos acuna sin cesar. Son mis pequeñas. Les dice a todos los desconocidos que pasan a nuestro lado. De pronto, Clara se convierte en nuestra madre. Seguro que que nos ha visto en la cara que hay ese puesto vacante y tiene que cubrirse. Ha pasado por lo menos un año y medio desde la última vez que nos vimos. Ella va camino a la emisora de radio a dar un concierto. Estamos desesperadas por no perderla de vista y ella simplemente dice, ven, vengan con nosotros, corran, entren conmigo, porque esa es nuestra suerte, no hablar. Nuestra suerte es comenzar de nuevo. Aunque para Clara debe de ser un traumático vernos tan deterioradas, también es un poco de suerte de que estemos vivas. Entonces, Clara está viva, se ha dedicado a dar conciertos, logró escapar porque la pudieron refugiar en un convento y estudió la Biblia como pudo para también dedicarse a enseñarla. Entonces, es judía, es una gran violinista y también lo absurdo cuando yo llego a este capítulo es ver que la vida en Cosice o casa, que es lo mismo, seguía igual. La vida no se había detenido. Nos dice Edith que los niños siguen caminando en la fuente, que hay aparadores, hay venta, hay pan, hay panaderías, la gente sigue con vida. La gente siguió su curso, a pesar de que sabían que había cientos de miles de judíos encarcelados. Entonces, lo irónico y la dualidad del terror y de lo que es la vida que continúa. Magda y yo pasamos por lo menos una semana en la cama, desnudas, con el cuerpo empapado en calamina. Clara no nos pregunta nada. No nos pregunta dónde están nuestra madre y nuestro padre. Habla para que nosotras no tengamos que hacerlo. Habla para no tener que escuchar algo. Todo lo que nos dice lo expresa como un milagro. Somos un milagro. Aquí estamos las tres, juntas. Somos afortunadas. Hay pocas reuniones como la nuestra. De los más de 15,000 deportados de nuestra ciudad, estamos entre los 60 que lograron regresar a Cosice. Nuestra tía, nuestro tío, fueron arrojados desde un puente, se ahogaron en el Danubio, nos cuenta Clara. Un día también mi profesor, nos dice Clara, me advirtió, tienes que estudiar Biblia a partir de mañana, Clara. Vas a enseñarla y vas a vivir en un convento de monjas. Esa fue la manera en cómo me salvé. Ese convento estaba a casi 320 kilómetros de Budapest. Llevaba un hábito todos los días hasta que un día una chica me reconoció y tuve que seguir escapando para lograr salvarme. Entonces les narra otra vez la persecución que ella vivió sin, gracias a Dios, estar en un campo de concentración. Pero esa fue la lucha de Clara. Y para terminar parte de este capítulo, vemos o continuamos apreciando las heridas de Edith, no nada más emocionales, mentales, sino también del cuerpo.
Lo que le pasa a Edith es lo siguiente, dice, a finales de junio, mi espalda todavía no está curada. Noto un crujido desgarrador constante entre los omóplatos. Aún me duele el pecho, incluso al respirar. Y entonces aparece la fiebre. Clara me lleva al hospital. Insiste en que me den una habitación individual y que reciba los mejores cuidados, pero me preocupan los gastos. Ella dice que dará tantos conciertos que encontrará la manera de cubrir esos gastos. Reconozco un poco al médico que pasa a examinarme. Es el hermano mayor de una antigua compañera de mi colegio. Se llama Gabriel. Para mí es como el ángel Gabriel. Me entero que su hermana murió. Murió también en los campos de concentración. El doctor Gabriel me pregunta si alguna vez vi a su hermana. Ojalá pudiera darle alguna imagen de ella, pero no, no la vi. El ángel Gabriel de pronto me proporciona los primeros cuidados médicos desde mi liberación. Me diagnostica fiebre tifoidea, neumonía, pleuritis y una fractura en la espalda. Me fabrica un corsé extraíble que me cubre todo el torso. Por la noche lo coloco en la cama para poder meterme dentro de mi caparazón de yeso. El doctor Gabriel viene a casa para ver cómo estoy. Lo hace de manera recurrente y no cobra por su asistencia médica. Simplemente nos acompañamos, nos sentamos y recordamos. En una tarde, el doctor Gabriel volvió a examinar mi espalda. Espera a que esté acostada boca abajo para contarme algo que averiguó sobre mi pareja Eric. Y así en seco me dice, Eric también fue enviado a los campos de concentración de Auschwitz, pero murió en enero, un día antes de la liberación del campo. Yo estallo en un lamento. Mi pecho va a explotar. La conmoción de la pena es tan enorme que no me salen las lágrimas. Pero también cuando la conmoción desaparece, entiendo que de manera sorprendente, el dolor de la certeza es un consuelo. No tengo la misma certeza acerca de la muerte de mi padre. Saber con seguridad que Eric ya no está es como recibir un diagnóstico después de un largo sufrimiento. Puedo identificar el motivo del dolor y puedo concretar qué es lo que hay que curar. Pero un diagnóstico no es una cura. Ahora no sé qué hacer con la voz que sigue en mi mente de mi amado Eric, con esas sílabas que recuerdo, con la esperanza que una vez él me inyectó. Yo aquí en este capítulo subrayé, cuando la conmoción desaparece, entiendo que de manera sorprendente el dolor de la certeza es un consuelo. ¿Por qué? Porque ella durante todo el año que estuvo en el campo de concentración imaginó a Eric, imaginó que lo iba a volver a ver, que se iban a salvar, que iban a estudiar, que posiblemente se iban a poder ir a Palestina juntos. Cuando ya averigua por el doctor Gabriel que Eric falleció un día antes de la liberación, ese dolor de la certeza para ella es un consuelo. Todavía le queda el dolor de no saber qué ha pasado con su padre, si está muerto o si logró sobrevivir. La fiebre que le da a Edith por fin ha desaparecido a finales de julio, pero aún así el doctor Gabriel no está satisfecho con la evolución de mi cuerpo. Mis pulmones siguen congestionados a causa de la espalda rota y también están llenos de líquidos. Le preocupa que haya podido contraer tuberculosis, así que le recomienda al doctor Gabriel, a mi hermana Clara, que me vaya a un hospital para tuberculosos que está situado en los Montes Tatra, cerca del centro de repatriación donde se enteró que Eric había muerto. Clara, mi hermana, me acompañará en tren ahí hasta el pueblo más cercano y Magda, mientras tanto, se quedará en el refugio que tenemos en Cosice. Bajo todos los esfuerzos por recuperar un departamento para vivir, nadie se podía arriesgar a dejarlo vacío, así que la decisión fue que Magda se quedara en el departamento. Durante el viaje, Clara me cuida como si fuera una niña pequeña. Exclama siempre que es mi hermanita. El cabello se me ha vuelto a caer a causa de la fiebre tifoidea y está empezando a crecer un poco de nuevo, tan suave como el cabello que tenía tal vez de recién nacida. Clara me ayuda a cubrirme la cabeza con una pañoleta. A medida que ascendemos, noto el aire puro alpino en el pecho, pero todavía me cuesta respirar. Siento un lodo constante en los pulmones. Es como si todas las lágrimas que no consigo derramar estuvieran formando un charco en mi interior. Clara, lamentablemente, me va a dejar porque tiene que regresar a Cosice para actuar otra vez en la radio. Gracias a sus conciertos, podemos recibir una fuente de ingresos. Así que no podrá acompañarme al hospital de tuberculosos. Pero pregunta
en el centro de repatriación para ver si acaso alguna persona puede ir a ese mismo hospital y me puede acompañar. Ahí le dan la información de un joven que también va a recibir un tratamiento en ese hospital. Me indican dónde está ese joven, me acerco a él y me percibo que está en el pasillo besando a una chica. Él me gruñe, me ve y solamente me dice, nos vemos en el tren. Cuando me acerco otra vez a él en el andén de la estación, sigue con esa chica y le sigue dando besos. Ese joven tiene el cabello oscuro. Debe tener unos 10 años más que yo, aunque la guerra ha hecho que sea difícil determinar ahora la edad de la gente. Yo voy a cumplir 18 años en septiembre, pero con mis extremidades tan delgadas, el pecho plano y la cabeza calva, parezco de 12. Permanezco incómoda a un lado de un hombre que no conozco y él sigue abrazando a la chica. No sé cómo llamar su atención. Estoy molesta. ¿Realmente es el hombre con quien me van a dejar para ir al hospital de tuberculosos? Me animo a preguntarle. Señor, ¿podrá ayudarme? Le pregunto por fin. Tengo entendido que usted tiene que acompañarme a ese hospital. Estoy ocupado. Apenas interrumpe los besos para poder responderme. Siento que es como un hermano mayor que se quita de encima a una hermana molesta. Y vuelve a repetirme ese hombre. Nos vemos en el tren, ya te dije. Tras los constantes mimos y cuidados de Clara, ese desdén me resulta chocante. No sé por qué me afecta tanto. ¿Acaso se debe a que esa novia que tiene frente a él está tan viva y mi novio Eric está tan muerto? Por fin entramos al tren. Él me compra un sándwich y él además se compra un periódico para leer. No hablamos en todo el trayecto, solamente para decirnos nuestros nombres como una formalidad. Él se llama Vela. Para mí no es más que una persona maleducada en un tren que me va a llevar al hospital. Una persona a la que le tengo que pedir ayuda a regañadientas. Una persona que únicamente me ayuda a regañadientas. Cuando llegamos a la estación, nos enteramos que tenemos que ir caminando hasta el hospital para tuberculosos. Y ahora no hay ningún periódico que lo pueda distraer. Así que comienza a sacarme plática. Vela me pregunta, ¿qué hacías antes de la guerra, Edith? Noto algo de lo que no me había dado cuenta antes. Él, Vela, tartamudea al hablar. Yo simplemente le respondo, era gimnasta y bailarina de ballet. En esa ligera charla, en ese momento del destino, donde es el hombre joven, 10 años mayor que Edith, la va a llevar al hospital porque alguien se tiene que hacer responsable de esta chiquilla, pues hay una conversación que se va a convertir como en una gran esperanza y en una relación de amistad hasta el grado de quererse, Bella y Edith. Ya cuando llega Edith al hospital, resulta que le dan el diagnóstico y no tiene tuberculosis. De todas maneras, la mantienen ingresada 3 semanas en ese hospital para quitarle el líquido que le encharca los pulmones. Tengo tanto miedo de contraer esta enfermedad que abro las puertas con los pies en lugar de con las manos, aunque sé que la enfermedad no se contagia por el tacto ni por los gérmenes de las manijas de las puertas. El hecho de que no tenga tuberculosis es una buena noticia, pero sigo sin sentirme bien. No tengo vocabulario suficiente para explicar la sensación de encharcamiento en los pulmones, el oscuro latido en la frente. Es como si estuviera cerrando mis ojos y cayendo a un precipicio. Me cuesta gran esfuerzo levantarme de la cama. Me cuesta gran esfuerzo respirar, pero el peor esfuerzo es existencial. ¿Por qué habría de levantarme? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me voy a levantar? Si es que no tuve pensamientos suicidas en el campo de concentración y nunca pensé en ahorcarme ni lanzarme contra la valla y mantuve viva la esperanza, ¿por qué estoy pensando eso hoy? Si sobrevivo hoy, mañana seré libre. Esos son los pensamientos que debo de tener. Este hombre, por fin descubro, Bella, tiene 27 años. Yo no soy más que una niña. Hay otras mujeres en su vida, lo sé. La mujer a la que estaba besando en el andén de la estación que interrumpí, por ejemplo, y según me cuenta otra paciente que está integrada ahí en el hospital, también es una gran amiga de Bella. Así que él seguro está prometido con alguien, pero no me importa. Lo que yo hago es simplemente platicar con él. No es amor, simplemente es una compañía y una amistad.
Durante mi última noche en el hospital para tuberculosos, la chica de la cama de al lado me indica con gestos que me siente a su lado. Está muy enferma, demasiado débil para hablar, pero me sonríe levemente y me entrega un regalo, una bonita falda plisada. Entiendo por qué me la regala, porque sabe que no va a volver a casa, que va a vivir los días o semanas o meses que le queden allí mismo, en esa cama, y no tiene elección. Por eso me regala esa falda. Pero yo sí tengo elección. Permanezco ahí acostada en la oscuridad, sintiendo el frescor de las sábanas. Pienso en esa chica moribunda que está a mi lado y que podría haberme tenido envidia. Pienso en cualquier chica condenada a muerte, pero yo tengo opciones. Tengo opciones y por fin atravieso esa luz y digo, vives. Sigue viviendo, Edith. Bella se despide de mí y lo único que dice es, Edith, te escribiré. Así que queda ahí el dejo de vamos a reencontrarnos. Se encontraron por destino y el resto del capítulo nos dice que Bella cumplió su promesa. Le escribió muchas veces, compartieron muchas cartas y que además de eso la visitó. Así que dicen, al cabo de unos días llega una carta abultada dirigida a mí. Edith ya se encuentra de nuevo con Magda y con Clara. Es la primera de las muchas cartas largas que me escribirá Bella, primero desde el Hospital de Tuberculosos y luego desde su casa, donde nació en Prešov. Es la tercera ciudad más grande de Eslovaquia, a tan solo 32 kilómetros de donde yo vivo. A medida que sé más cosas de Bella y voy componiendo una vida a partir de lo que me cuenta esas cartas, ya entiendo por qué tiene un sentido del humor que transforma a cualquier persona y me llena a todos mis matices. La ciudad de Prešov se encuentra a tan solo una hora en coche de Košice. De repente, un fin de semana, Bella viene a visitarme. Saca queso suizo y salami de una bolsa. A Bella no lo extraño como extrañaba a Eric. Nunca he fantaseado con besarlo, ni tenerlo cerca. Ni siquiera coqueteo con Bella. No románticamente. Siento que somos como dos náufragos que miramos fijamente al mar en busca de algún signo de vida, y cada uno ve en el otro un tenue destello de luz. Así que sigue la amistad dando, pero no se siente que esté enamorada de Bella. Cuando Bella la vuelve a visitar en Cosice, le dice algo que la impacta. Dice que quiere llevarme a bailar. A ver, Edith, será una cita como Dios manda. Iremos a cenar a un restaurante, le dice Bella. Mientras me arreglo, pienso en la invitación que años atrás Eric me hizo, en aquella ocasión que también me invitó a bailar a un concierto de jazz. Y yo llevaba una falda blanca y el jazz era estadounidense. Hoy soy otra persona. Me pongo la falda plisada, el regalo de la chica moribunda del hospital para tuberculosos. Bailaré porque ella ya no puede hacerlo. En el restaurante me siento cada vez más tensa. A veces mi cuerpo se parece al de una muñeca con las articulaciones rígidas, una muñeca que trato de mover infructuosamente. A veces, al vivir, me parece que estoy fingiendo otra vida. La carta, todo me abruma. El horrible de hecho de morirse. Todas las opciones me parecen terribles. El hecho de que yo esté aquí. Vela nota mi angustia y decide algo mágico. Por favor, esperemos la comida para otro momento. Ponte de pie, Edith, y bailemos. Me pone de pie, me lleva a la pista de baile. Pienso en mi profesor de ballet cuando me decía en mis clases, Edith, todo el éxtasis de tu vida saldrá de tu interior. Así que me dejo llevar por los brazos de Vela, por la música, por mi cuerpo, ahora fluido y muy fuerte. Vela es un gran bailarín. No sé por qué me está haciendo este regalo, pero mi mente se calma al bailar. Dejo de darle vueltas a lo que me merezco. Vela me hace girar, me inclina, sonríe. Qué bien bailas, me dice. Cuando volvemos a nuestra mesa, de repente se acerca un hombre, me saluda con la mano y nos hace señas para que nos acerquemos. Soy Georgie, dice. Conocí a tu novio, Eric. A ti te vi una o dos veces antes de la guerra. Georgie nos invita a sentarnos. Me sorprendo mucho. ¿Sabes que Eric murió? Pregunta, y yo asiento con mi cabeza. Según me contaron, fue justo antes de que el campo fuera liberado. Yo le digo a Georgie que sí.
Así me lo explicó el doctor Gabriel. La voz de Georgie era tranquila. Yo estuve con él en el campo de concentración, me dice. Permanezco sentada en silencio. Se ha abierto una puerta cuando él me platica eso. Puedo pedirle toda la información que quiera de Eric, pero me detengo. De pronto, Georgie titubea, como si estuviera reconsiderando contarme la verdad. Yo permanezco sentada junto a Bella, rígida en el omnisoso silencio. Espero a que diga lo que debo de oír. Y dice, al principio vi que Eric se estaba rindiendo. Pensé que era por el hambre que todos estábamos pasando. Pensé que era el cansancio, el frío. Pero luego me di cuenta de que apenas tocaba la sopa de la cena. Un día de enero, Eric se lanzó contra la alambrada. Se suicidó. Entonces, esa es la manera en que Georgie casualmente reconoce a Edith. Ella está acompañada de Bella y le dice algo tristísimo, ¿no? Y lo que hace Edith es pensar lo siguiente. ¿Se arrepentirá Eric de haber hecho eso? ¿De no haber aguantado un solo día más? Pero realmente Georgie agrega lo siguiente también. Creo, Edith, que lo que Eric quería era hacerse cargo de su propia muerte, que nadie más lo matara. Entonces, se olvidan de ese trago amargo, siguen en compañía de Bella, están terminando ya de platicar con Georgie y vuelven a bailar. Entonces se lo pide, de hecho, Edith le dice, Bella, necesito bailar. Bella será el hombre que dentro de poco será mi marido, el hombre que tal vez se convierta en el padre de mis hijos, el hombre con el que estoy viva ahora en una sala llena de música. Bella me pone la mano en la suya y coloca su otra mano en la parte baja de mi espalda. Cuando empezamos a movernos, se me ocurre que quizá, de algún modo, Eric me ha traído a Bella, que Eric es nuestra Celestina. Bella nos hace girar firme y rápidamente. Mi esperanza me ha salvado de los cambios de exterminio y también mis ansias de saber. Pero ¿qué pasará a continuación con mi vida? Decido bailar, bailar con la cabeza contra el pecho de Bella. Es el gran amor de Edith. Con Bella hace su vida, con Bella se va a Estados Unidos y ya termino con dos páginas más, que es el epílogo. Y es cuando 40 años después, ya viviendo en Estados Unidos, siendo una reconocida psicóloga, Edith decide acercarse y visitar por primera vez Alemania. Y dice así, 40 años después, me despierto en un hotel de Alemania. Bella está profundamente dormido a mi lado. A estas alturas hemos compartido muchos bailes y muchas luchas. Huimos del opresor régimen comunista en Europa, perdiendo todo lo que teníamos para pasar a ser inmigrantes en Estados Unidos, trabajando en fábricas por una miseria y aprendiendo inglés a base de leer los libros ilustrados que nuestra hija traía a casa de la guardería. Volvimos a estudiar y a forjarnos una carrera, Bella como contador y yo como psicóloga. Criamos a tres hijos y somos abuelos. La mejor venganza contra Hitler, dice Bella. Encontramos el uno en el otro un amor profundo y estable, sin las mariposas y sin la fascinación del enamoramiento, sino en el acto de elegirnos una y otra vez en la vida. Su amor es como un puerto, un lugar en el que busco refugio, y es un estudio donde ensayo y crezco y caliento todo mi cuerpo, donde encuentro y vuelvo a ejercitar mi fuerza. Bella se estira y abre los ojos. Me sonríe, y su cara es toda dulzura y luminosidad. Estoy lista, le digo. Es la primera vez que regreso a Alemania desde la guerra. Era un viaje que me aterrorizaba, pero tengo que hacer algo antes de volver a casa. Un rito de duelo, cerrar el círculo, un rito de autoaceptación. Y le digo a Bella, estoy lista para volver al campo de concentración Auschwitz. Y así se preparan junto al amor de su vida, llega a Auschwitz y dice, de ser, de ser útil, sobrevivir y prosperar para poder dedicar toda mi vida a hacer un lugar, un mundo mejor, aquí estoy. Por último, aquí en este campo de concentración, dejo huir el pasado y hago todo lo posible para redimirlo y dejarlo ir. Puedo tomar una decisión que todos podemos tomar en la vida. Es la siguiente. No puedo cambiar el pasado, pero puedo salvar una vida, la mía, la que estoy viviendo ahora.
en este precioso momento. Estoy preparada para irme de este campo, así que tomo una piedra del suelo, una pequeñita, áspera, gris, corriente. La aprieto. Según la tradición judía, colocamos pequeñas piedras en las tumbas en señal de respeto a los muertos, para cumplir con el mitzvah y darles nueva bendición. La piedra significa que los muertos siguen vivos en nuestro corazón y en nuestra memoria. La piedra que tengo en la mano simboliza mi amor permanente por mis padres y es un símbolo de la culpa y el pesar que he venido a afrontar aquí. Algo inmenso y aterrador que a pesar de todo puedo sostener en la mano. Es la muerte de mis padres, es la muerte de Eric y de la vida pasada, es lo que no sucedió y es el nacimiento de mi vida actual, de mi vida con Vela, de nuestra familia, de la paciencia y la compasión que he aprendido aquí, de la capacidad de dejar de autojuzgarme, la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Es la verdad y la paz que he venido a descubrir y todo lo que por fin puedo aplacar y dejar en el pasado. Dejo la piedra en la porción de terreno donde estaba mi barracón, donde dormía en una litera de madera con otras 5 chicas, donde cerré los ojos mientras sonaba el Danubio y bailé para salvar mi vida. Los extraño, les digo a mis padres, los quiero y siempre los querré. Y al inmenso campo de exterminio que acabó con la vida de mis padres y de tantos otros, al aula de horror que aún tenía algo sagrado que enseñarme sobre cómo vivir, que fui victimizada, pero no soy una víctima, que me hirieron, pero no me han destruido, que el alma nunca muere, que el sentido y la voluntad puede proceder de lo más profundo de lo que nos duele, le susurro por fin mis últimas palabras. Adiós y gracias. Nunca podremos cambiar lo que nos sucedió. No podemos modificar el pasado, ni controlar lo que hay a la vuelta de la esquina, pero podemos decidir cómo vivir ahora. Podemos decidir a quién y cómo amar. Podemos decidir. Y siempre podemos decidir ser libres. Uy, tarán. Ay, Diosito. Esta fue Edith. Edith, uy, regresó después de 40 años. Con ese ritual de la piedra cerró el círculo del dolor. Ay, qué nostálgico. Seré de julio porque ya estoy chillando. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, mil gracias por estar. Nos fuimos un poquito más del tiempo, pero estamos dentro del rango. Esto es la versión juvenil. Yo creo que no es tan juvenil como para que lo lea mi hija de 12, pero sí es una lectura indispensable, importante, que si se acompaña a los más pequeños para poderla descifrar o poderla soportar, creo que vale la pena que el público joven la lea. Me gustó mucho, me gustó también cuando viví el anterior libro por los casos que ella también aplica en Estados Unidos, porque dicen, estoy ayudando a gente que ni siquiera vive la guerra, pero tiene sus demonios. Él lucha con sus propias batallas, con sus propias guerras internas, con su estabilidad emocional. A veces no ocupamos estar en el campo de exterminio para sufrir, para que nos lastimen, para aguantar, para decidir ser libres. Entonces, cada quien en su barracón, tal y como lo dijo ella, tiene que encontrar la manera de poner una piedrita en la tierra y decir, hasta aquí llegué y gracias, soy libre. Entonces, pues espero que les haya gustado. ¿Quieren cerrar con alguna palabra? ¿Fue un libro que hubieran preferido evitar porque mueve, porque duele, conmueve? ¿O es un libro que vale la pena abordar? ¿Qué sintieron al respecto? Voy a cerrar la grabación. Gracias por estar y así nos sentimos más en confianza.